Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia que he tenido la universidad para invitarme a compartir con ustedes estos días sobre tan importante tema anunciado por el evento. Quiero resaltar, desde luego, la deferencia particular del doctor Noguera, el rector de la universidad, y el profesor Fernando Velázquez, mi discípulo, y sus colaboradores, resaltando la perfecta organización que ha tenido este evento hasta ahora. Debo decir que las canas que tengo me han salido en mucha parte organizando este tipo de eventos, y uno sabe cuánto esfuerzo requiere. Cuando todo marcha normalmente no se nota, se viene a notar es cuando hay alguna falla, ahí sí, pero de resto no se percata uno realmente del trabajo que hay subyacente a esto, por manera que yo los felicito y muchas gracias por la deferencia en invitar. Yo no traigo la ponencia escrita porque me han dicho que hay un plazo para entregarla. Se va a publicar unas memorias, pero además yo quería escuchar al profesor Ferrajoli y también percatarme bien el programa, cuáles eran los temas de los otros compañeros de exposiciones. Y me parece que puedo tomar un hilo conductor de esta intervención sobre la base de la exposición del profesor Ferrajoli. Yo resumiría la intervención tan importante que acabamos de escuchar en un renglón, que diría: el derecho penal no solamente es un tema de ciencia, sino también de conciencia. Bajémonos de la nube, señores. El derecho penal no se agota en consideraciones y malabares de lógica jurídica. El derecho penal es un instrumento máximo de control social. El derecho penal responde a unos intereses, cuida unos intereses, es teleológico, va encaminado hacia determinados fines. Nosotros, los penalistas, y es una actitud cómoda, pensar que podemos permanecer en una urna de cristal sin mirar hacia los lados, pero resulta que no. Estamos inmersos en una ideología política y una ideología económica. García Márquez, en 100 años de soledad, refiriéndose a la guerra de los 1000 días, guerra sangrienta, fratricida, pone en boca de un personaje diciendo: es que en ese tiempo la gente se mataba por cosas que no se veían. Pues bien, las cosas que no se veían era la ideología conservatizante y la ideología liberal. Las ideologías no se ven, las ideologías se palpan, las ideologías palpitan. Y si no, veamos si es ideológico. En la realidad de los hechos, cuando una persona aquí no tiene EPS, claro que si la tiene, no está tan seguro de que viva. Pero una persona que vaya a las puertas de un hospital nuestro a ver si lo atienden, a ver si hay techo, a ver si hay educación, a ver si hay bienestar, a ver si están satisfechas las necesidades primarias del hombre como un factor básico de promoción para que pueda funcionar el derecho penal. Por manera que es muy importante la estructura de la conferencia del profesor Ferrajoli. 'Esa actitud,
frente al poder, esa actitud frente a la problemática social, esa actitud de que el derecho penal es algo ideológico, está desde luego inmersa en las obras de Beccaria y de Voltaire. Y claro que esto comporta riesgos. Claro que es mejor adoptar la actitud de Rocco, o claro que es más cómodo adoptar la actitud de Mancini. Decir no, el derecho penal, defendemos el método técnico jurídico, como había dicho Rocco desde 1910 en la Universidad de Sassari en su famosa prolusión. El derecho penal está en una crisis, y está en una crisis, decía Rocco, porque los clásicos se pusieron a hablar del derecho natural, del derecho universal, de un derecho válido para todo tiempo y lugar. Sabemos que Carrara también pretendía un derecho penal limitado a partir de un principio axiológico político. El delito es un ente jurídico porque su esencia consiste en la violación de un derecho. Pero para Rocco, a Rocco le chocaban esas intervenciones de carácter filosófico y de carácter ético. Y decía, el derecho penal está en una crisis, porque los clásicos, reitero, hablaron del derecho ideal, y los positivistas, dice él, estudiando antropología, psiquiatría, planimetría, balística, lo que llamaba Enrico Ferri la gran sociología criminal, los positivistas, dice Rocco, terminaron por estudiar derecho penal sin derecho. Yo propongo un nuevo método de estudio del derecho penal, decía Rocco. El objeto y el método. El objeto es el derecho penal. ¿Y cuál es el derecho penal? El derecho positivo. ¿Dónde está el derecho positivo? En el código, así de elemental y simple. Y el método es un método técnico jurídico. Exégesis, sistematización y crítica. No más. Pero no hay que discutir problemas filosóficos. Y claro, fíjense ustedes una concepción del derecho penal así concebido a lo que puede conducir. En 1933, pero desde antes, hacia los años 26, se venía legitimando la pena de muerte en Italia por el fascismo. Y Alfredo Rocco, hermano de Arturo Rocco, en su relación del proyecto de Código Penal, que habría de ser el Código Penal de 1931, invocaba a Beccaria, y lo hacía también Arturo Rocco, invocaba a Beccaria como legitimador de la pena de muerte, tergiversando su pensamiento, porque Beccaria rechaza la pena de muerte y la admite solamente en una o dos situaciones excepcionales, cuando el sujeto a un puesto entre rejas tenga tales conexiones externas que puede poner en peligro la existencia de la sociedad y del Estado. Rocco mete una palabrita corta, mete un se, en italiano sí, y entonces Rocco dice que Beccaria sostiene que la pena de muerte, se no un diritto, è una guerra. Si no es un derecho, es una guerra de la nación contra un ciudadano. Resulta que esa palabrita se, sí, no está en el texto de Beccaria. Pero lo que quiero decir es resaltar la actitud de Rocco rechazando las discusiones filosóficas y políticas, en principio como actitud de quien se aproxima al derecho penal. Pero sin embargo él sí, después se vale ese utilitarismo para asentar la pena de muerte. Y entonces dice él, no nos podemos devanar los sesos discutiendo cuestiones filosóficas como en el siglo XVIII sobre la legitimidad de la pena de muerte.
Aquí es un problema práctico. El problema es si la sociedad percibe como justa o injusta la instalación de la pena de muerte. Aquí el problema es si para prevenir los atentados contra el jefe del Estado necesitamos o no necesitamos la pena de muerte. Fíjense ustedes a lo que conduce ese pragmatismo, esa actitud acrítica, esa aptitud ascética de abordar el derecho penal ajena a los valores. Le quiero dar los agradecimientos al profesor Mario Trapani, que en estos días me mandó precisamente un artículo del año 33 de la revista de la Filosofía Internacional de Derecho. Temblaba yo cuando leía ese artículo porque nunca pensé que lo había visto citado hacía 20 años, pero muchas gracias por haberme dado la oportunidad de leerlo. Pues bien, resaltaba el profesor Ferrajoli también el tema del contenido del Tratado de los Delitos y las Penas. En realidad, al francés se tradujo el libro como Tratado de los Delitos y las Penas. Pero la obra de Beccaria realmente no es un tratado. Vamos a ver, la obra de Beccaria brevemente se caracteriza por la crítica y la propuesta. Crítica y propuesta. Crítica del sistema de justicia real, el ancien régime. Entendemos por ancien régime el sistema político que rige hasta 1789. Criticaba el sistema de justicia real, un sistema de cargos hereditarios, un sistema de nobleza, un sistema en donde los cargos se compraban, etcétera, etcétera. En segundo lugar, criticaba el sistema inquisitorial de justicia. Cuando hablo yo de sistema inquisitorial de justicia no me refiero solo a la Inquisición. Por ejemplo, en Venecia había sistema inquisitorial de justicia. Y un historiador resaltaba cómo en Venecia no había Inquisición propiamente tal, pero claro, era que no lo necesitaban porque el Consejo de los 10 era más terrible que cualquier inquisición eclesiástica. Entonces criticaba el sistema inquisitorial, se basaba en el secreto, en la prolongación ilimitada de la detención preventiva, en la tortura como medio de adquirir la regina probatorum, la confesión, etc. Beccaria también criticaba los rezagos de los juicios de Dios: el juicio del agua, el juicio del fuego, el juicio del pan, el juicio del féretro. Recuerdan ustedes las ordalías, cuando al reo se le entregaba al sospechoso un hierro caliente para, si se quemaba era inocente, si no se quemaba era culpable. O la prueba del agua fría, se le metían al reo las manos en un caldero de agua hirviendo, se le sacaban, se le envolvían los mitones, a los 3 días si estaba despellejado era culpable, si estaba sano era inocente. El juicio del agua fría, se le echaba una piscina llena de agua, si se hundía era culpable, claro que también se ahogaba. Y si flotaba el desventurado era inocente porque, si se hundía era inocente, si flotaba era culpable porque era signo de rechazo. Claro, a nosotros nos puede causar un poco de hilaridad, pero sin embargo nosotros en la religión cristiana, o concretamente sí, católica y cristiana, tenemos un rito muy bonito que es la comunión. Esa comunión viene de un rito muy antiguo, que es precisamente el juicio del pan. A los reos sospechosos les ponía a hartar pan, el que más pan hartara era inocente, el otro era culpable, porque se partía de la base que el culpable era nervioso, se le secaba la boca y entonces podía hartar menos pan. Y así ese rito pasó al cristianismo, y por eso el que no está sano, el que está con pecado, no puede comer el pan, que es el cuerpo del Señor. Ya, bueno. Entonces,
La obra de Beccaria es crítica y propuesta. Crítica de lo que he dicho y propuesta de un nuevo sistema. Un nuevo sistema penal basado en una nueva teoría política, la filosofía justnaturalista, que aquí para abreviar podemos hablar de contractualismo. Pero en verdad, Beccaria se fundamenta en Grocio, en Pufendorf, en Hobbes, en Locke, en Rousseau, todos los autores que Norberto Bobbio contempla bajo el título del modelo justnaturalista. Modelo justnaturalista frente al modelo aristotélico. El modelo aristotélico lo podemos desarrollar, lo podemos representar con una línea sin solución de continuidad. Según dice Aristóteles en la política, la sociedad civil, el Estado es una forma evolutiva de asociación a partir de formas primitivas de la misma. La reunión de hombre y mujer, bueno, hoy por hoy, hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, sentido contrario y viceversa, para que vea que hay buenos antecedentes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde uno menos piensa. Pero bueno, varias familias se reúnen, conforman una tribu, varias tribus conforman un villorrio, varios villorrios conforman una ciudad, varias ciudades conforman el Estado. Claro, no hay una diferencia cualitativa entre esa sociedad civil y el Estado, no hay diferencia cualitativa entre el Estado, sociedad civil, y la asociación primitiva de la familia. El Estado es una gran familia y se dice que la familia es la célula de la sociedad en esa perspectiva. Y claro, esto da también esta teoría organicista, que primero son el compuesto, que las unidades que conforman el compuesto, da oportunidad a una concepción vertical de autoridad. Entonces, con las obras de Hobbes, de Locke, de Grocio, de Pufendorf, etcétera, hasta llegar a Christian Thomasius, se va hablando de los distintos órdenes de regulación de la conducta humana. Y esto va a ser muy importante en Beccaria, porque lo que se afirma es que hay acciones que conciernen al Estado, aquellas acciones que son dañosas, y hay otras acciones que deben quedar en el ámbito de lo personal. Entonces se comienza a desacralizar el derecho, y se comienza a desacralizar el derecho penal. Ya el delito no se confunde con el pecado, y si el delito no se confunde con el pecado, entonces la pena no tiene ese fin expiatorio retributivo, sino que la pena va a tener una finalidad preventiva. Entonces, cuando Beccaria dice solo las acciones dañosas constituyen delito, solo las acciones dañosas constituyen delito, y después Carrara va a retomar ese pensamiento y con base en ese pensamiento va a elaborar esa estructura catedralicia solo parecida o comparable a la suma de Santo Tomás de Aquino en su estructura. El delito es un ente jurídico porque su esencia consiste en el daño de un derecho. Fíjense ustedes en la desacralización del derecho penal, la desacralización de la función punitiva. Eso no impide que después Beccaria vaya a sacralizar algunos argumentos, como por ejemplo cuando él va a luchar en contra de la pena de muerte. Pero bueno, ya avanzaremos hacia allá. Entonces, el modelo contractualista o justnaturalista, para emplear la expresión de Norberto Bobbio, parte de la base de que el Estado o la sociedad civil son artificiales, en el sentido de que son creados, son creaciones de los hombres. Los hombres tienen unos problemas, viven en un estado de naturaleza y en un determinado momento resuelven hacer un pacto.
Ese pacto implica una entrega de derechos, o total o parcial. ¿Y cómo era el estado de naturaleza? Era un estado de guerra, como decía Hobbes. Era un estado de paz, idílico, de justicia y libertad, como pregonaba Rousseau, o era un estado de relativa paz, como pregonaba Locke. Pero sea de ello lo que fuere, lo importante es que hay un pacto, y ese pacto implica una entrega de derechos. Para Rousseau, como teórico, los hombres entregan todos sus derechos. En cambio, John Locke dice, no, los hombres entregan apenas parte de sus derechos. Por ejemplo, la vida no la entregan. Y ese es el contractualismo que ahí asume Beccaria. Beccaria tiene una concepción polivalente de estado de naturaleza. Cuando pretende describir los orígenes y fundamentos del poder de la función penal, ahí es hobbesiano, pero en otras partes se muestra rousseauiano y en otras partes se muestra seguidor de Locke. Entonces, los hombres entregan todos sus derechos. Esa entrega no es vilipendiosa en el concepto de Rousseau. No es vilipendiosa porque los hombres entregan todos sus derechos naturales, se conforma la soberanía estatal y esos derechos se les revierten al ciudadano convertidos en derechos sociales y políticos respaldados por la fuerza de la coacción estatal. Beccaria saca unas consecuencias de ese punto de partida político. Ese punto de partida político del contractualismo son dos: el igualitarismo, el principio de libertad y el principio de igualdad. Esos principios no le gustaron nada al monje Ferdinando Facinelli, quien rápido, cuando sale el libro de los delitos y las penas de manera anónima en Livorno, en la Toscana, escribe una, podemos llamar una arenga, panfleto en contra de Beccaria, tildándolo de sedicioso y de blasfemo. Los hermanos Berry hacían parte de la Academia de Hippogni, la Academia de los Puños en Milán, y que es el círculo que conforma la ilustración milanesa, como hay otra ilustración que llama la ilustración napolitana. Entonces eran unos jóvenes impulsivos, por algo lo llamaban la Academia de Hippogni, la Academia de los Puños. Y fíjense ustedes, en el primer piso se reunían a discutir los nuevos planteamientos de un nuevo sistema penal basado en una nueva filosofía política, el garantismo, en el contractualismo. Y en el segundo piso habitaba Gabriel Berry, que era el papá de los Berry, el gran senador. Hay que advertir que la Lombardía era en ese momento pertenecía de María Teresa de Austria, de Austria, justamente, los Habsburgo. Entonces había un senado en la Lombardía, pero ese senado tenía las funciones judiciales, y desde luego que allí el capo, el capitán, era precisamente Gabriel Berry. Y es una cosa bien interesante que Gabriel Berry encarnaba todo ese derecho penal antiguo, encarnaba una jurisprudencia aluvional, dice Adriano Cabana, aluvional, porque era una jurisprudencia que no se basaba en leyes, era una jurisprudencia que se basaba en los viejos textos del derecho romano, tal como lo había codificado, resumido en el 1530-1550 Justiniano en Constantinopla. Por eso Beccaria comienza la obra, unos restos de leyes de un antiguo pueblo conquistador, unidos a ritos longobardos y a unas leyes resumidas por hace 1200 años por un príncipe en Constantinopla. Entonces, esa jurisprudencia es una jurisprudencia aluvional.
que se decidían, en la cual se decidían los casos no según una ley preestablecida, sino según la opinio doctorum. Cuando Beccaria postula los delitos y las penas, precisamente con base en el contractualismo, saca consecuencias. La primera consecuencia, el principio de legalidad. El principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por un hecho que previamente ha sido establecido en la ley como delito. Otra consecuencia, la prohibición, la necesidad del juez y la prohibición de la interpretación de la ley por parte del juez, para que el juez no se convierta en legislador. Hay que entender esta situación como históricamente condicionada. Por eso hay que leer el texto en el contexto histórico y leer el texto desde nuestro contexto. Le juge n'est que la bouche de la loi, había dicho Montesquieu en El espíritu de las leyes. Ese axioma lo retoma Beccaria. El juez no debe interpretar la ley. Claro, era que los racionalistas, los naturalistas racionalistas habían dicho que la mente humana podía crear códigos tan perfectos, que para un juez concederle los derechos fundamentales a un reo bastaba leer. Le juge n'est que la bouche de la loi. Simplemente lea la ley. Es un ser mecánico. Y claro, dice Mayore, el acto de interpretación de la ley es un acto por medio del cual el juez une el derecho a la vida. Lo que quiero decir es que tenemos que entender al autor históricamente condicionado. Otro ejemplo, ¿por qué entender el autor históricamente condicionado? No a la pena de muerte. ¿Y cómo hace Beccaria para negar la pena de muerte? A partir del punto de donde arrancó, del contractualismo donde arrancó. Los hombres entregaron parte de su libertad para gozar del resto con seguridad y tranquilidad. Pero los hombres no entregaron el derecho a la vida. Porque si el legislador pudiera disponer de la vida, ¿cómo se compaginaría esto con el principio que dice que el hombre no es dueño de su vida? Pues bien, uno puede decir, ¿cómo es que Beccaria, que desacraliza la función punitiva, sacraliza el argumento en contra de la pena de muerte? Porque ustedes verán que el Sorites, sistema de razonamiento en cadena, es perfecto si no discutimos la base. Dios existe, los hombres somos criaturas de Dios, los hombres no somos dueños de la vida. Si no somos dueños de la vida, no entregamos la vida. El administrador, porque el soberano apenas es administrador de la soberanía, el administrador no puede administrar más de lo que le dan. Por consiguiente, como no se entregó la vida, por eso la pena de muerte es tirana, por eso la pena de muerte es injusta. No pena de muerte, no, someter al sujeto a una afrenta permanente, a la esclavitud, a la servidumbre. Eso es ni más ni menos la simbología de esta viñeta, que bien tuvieron ustedes, hermosa. A ustedes como la diosa de la justicia, a la justicia le es ofrecida una cabeza por unos verdugos que son sangrantes. La justicia rechaza compasiva las cabezas del verdugo y mira compasiva hacia los arreos de trabajo, la pica, la azada, el regatón, la maceta. Y claro, me decía un estudiante, profesor, hágame el favor, ¿usted cómo concibe a Beccaria como el gran humanitarista y recomienda algo tan horrible como la esclavitud? Y entonces yo le decía que entendía su preocupación. Pero en 1764, cuando aparece este libro, Los delitos y las penas, estaba en plena época la trata de negros, la trata de esclavos. Venían desde el África, desde Guinea. 1492, descubrimiento de América. En 1510 ya habían traído el primer cargamento de negros desde el África. Y venían en forma de
del libro, en la parte baja del barco, desarrollaban pues sus necesidades básicas. Al cabo de 2 días era un mar putrefacto, se iban picando de disentería, de fiebre, los iban tirando vivos al mar, venían los tiburones desde Guinea, desde las costas del África, venían los tiburones hasta Haití, venían los tiburones hasta la Nueva España y venían los tiburones hasta Cartagena. Los ingleses, como pensaban que los negros no tenían alma, los tiraban sin bautizar. Los portugueses, habrá que estar muy agradecido con ellos, se hacía una represión económica. Como creían que sí podían ser seres humanos, entonces iban a gastar una cuba de agua en el trayecto de 3 meses. Entonces, con una cucharita, sacaban una cucharadita y los bautizaban antes de tirarlos al agua. Habrá que estar muy agradecidos con ellos. Entonces, claro, Beccaria es humanitarista. No es válido decir cómo se le pone como adalid del humanitarismo si recomendaba pues para ellos. Pero dice Voltaire, ahí el problema no era cuál era más suave o menos suave de las penas, sino cómo se evitaba la pena de muerte, que era el objetivo principal de Beccaria. Bueno, y hablo de Voltaire. Esa actitud de Beccaria de escribir en contra de lo que tenía que escribir a pesar del miedo que le causaba, es la misma actitud que vamos a encontrar en Voltaire, porque Voltaire simplemente va a repetir muchas de las cosas que dijo Beccaria. ¿En dónde? En los comentarios que él sacó al libro de Beccaria en 1766. Voltaire ya había escrito muchas cosas, antes que del libro de Beccaria, había escrito muchas cosas contra la ordenanza de 1670, la ordenanza procesal francesa. Pero en 1766 escribe un comentario a la obra de Beccaria que sigue acompañando generalmente a la publicación de Los delitos y las penas. Pero la reiteración de los argumentos de Beccaria, repetidos, dichos pues por Voltaire, no son tan trascendentales para mí en este momento cuanto la actitud general de Voltaire frente al poder y frente al derecho penal en general, porque la reiteración de esos principios basta con leer los comentarios a la obra de Beccaria y también una obra que él sacó a los 83 años que llama Le Prix de la Justice, Le Prix de l'Humanité Le Prix de la Justicia y de la Humanité. Es un problema de actitud del jurista frente al poder. Beccaria obviamente tenía miedo de lo que hablaba. Cuando Morellet, el traductor francés, le dice que por qué es tan oscuro en ciertos pasajes, Beccaria con gran humildad le dice: cuando yo escribía esta obra, sentía el correr, el crujir de las cadenas que aprisionaron a Galileo, a Maquiavelo y a Giannone, y entonces yo quería ser redentor de la humanidad sin que me crucificaran. Las cartas de los grandes hombres es muy importante porque ellos extrovierten su corazón, no piensan que eso se va a publicar, pero mira, esa carta fue publicada. La actitud de Voltaire frente al poder es al contrario, es una actitud franca, una actitud decidida, una actitud retadora. Y esa actitud se refleja por la posición que él tenía frente al fanatismo, frente a las iglesias, a las religiones positivas. Voltaire, al igual que Rousseau, creía en una religión natural. Él no era materialista, él no era ateo. Ateos sí eran Diderot, ateo era Holbach, ateo era D'Alembert.
Pero Rousseau y Voltaire eran deístas, en el mejor de los sentidos. Pero se presentan unos casos en los cuales Voltaire va a intervenir de una manera decidida en contra de unos errores judiciales y en contra del fanatismo, vinieren donde vinieren, fanatismo católico, fanatismo hugonote, fanatismo protestante. En 1762 en Toulouse se produce un gran affair. Ese affair se llama el affair Calas. Voltaire interviene y ahí está la actitud de él frente al poder y frente al derecho penal como un sistema que no se agota en normas, sino que tiene un contenido político y social. Voltaire interviene a propósito del affair Calas. Calas era un hugonote que se dedicaba al comercio en Toulouse. Su familia ha invitado a un joven a cenar, están cenando, de repente uno de los integrantes de la familia Calas dice que se retira de la reunión. Cuando al rato preguntan por él dónde está, va a salir ya hacia su casa el invitado, lo encuentran colgado de un travesaño entre las dos alas de la puerta del establecimiento de comercio que tenía. El suicidio, por entonces, era sancionado cruelmente. Si la persona no se alcanzaba a matar, pues efectivamente era llevada a prisión. Si efectivamente se había matado, no le daban cristiana sepultura, no se inhumaba con los ritos católicos, se le arrastraba de la cola de un caballo, de un burro por todo el pueblo, dice Michelet, con las partes íntimas hacia el cielo, mirando al cielo para poderlo execrar más, y se le rayara la piel de la cara arrastrado por las calles. Los bienes eran incautados, se le echaba sal a los arados para que no hubiera memoria de su infausta existencia por el mundo. Los bienes se repartían entre iglesia y denunciante, y entre el poder civil también, etc. Entonces, los Calas cometieron la tontería de bajar el cadáver, pero ya la medicina estaba avanzada y descubrieron acá el signo de la cuerda. Y entonces dijeron que Calas había sido muerto, el hijo de Calas había sido muerto por la misma familia Calas, porque supuestamente se iba a convertir al catolicismo. A ver, en el siglo XVII se da el edicto de Nantes, pero en el siglo XVIII Luis XIV revoca el edicto de Nantes. El edicto de Nantes permitía la libertad de conciencia, la libertad de religión, no persecución a los hugonotes, pero la revocatoria, el edicto de Nantes fue expedido por Enrique IV y fue revocado por Luis XIV, ya en el siglo XVIII. Entonces, los hugonotes no podían desempeñar una función como la medicina o el derecho y ciertas profesiones, estaban limitados. Se afirmó entonces que el hijo de Calas iba a ingresar a la Iglesia Católica para poder ejercer una profesión libre y que por eso lo habían matado. No había pruebas, pero la Iglesia expide un monitorio. El monitorio era una exhortación a los fieles. Los monitorios se leían en los púlpitos de las iglesias y también se ponían en todas las puertas de las parroquias de la región, y el monitorio decía: cualquiera que tenga
noticias, haya oído comentar o tenga dichos, etcétera, etcétera. Es obligatorio mediante pena de presentarse a denunciar. Como el monitorio no daba resultado, entonces fulminaban el monitorio. ¿Cuál era la fulminación del monitorio? Se decía, el que no venga a la parroquia a decir comentarios, etcétera, etcétera, entonces será excomulgado. Y desde luego que esto era un santo remedio al sapeo. Bueno, vemos que el sapeo tiene sus antecedentes. Y comienzan los rumores, y se llega hasta afirmar que es que hay una norma secreta entre los protestantes, que dice esa norma secreta que si un integrante de su comunidad se va a pasar al catolicismo, hay que matarlo. Y se gesta una supuesta reunión para matar al hijo de Calas. Juan Calas es condenado a ser enrodado. Le quiebran las piernas, le quiebran las manos, le revientan los riñones, lo meten en la rueda, le dan vueltas y lo dejan mirando al cielo hasta que Dios se apiade de él, dice la sentencia. Porque claro, la tortura se aplicaba en el anciano régimen con la finalidad de obtener la confesión, pero también había esa era la tortura instructoria, pero la tortura también, había una tortura que llamaba tortura prealable, tortura previa o tortura prealable. Prealable en francés quiere decir previa a la muerte. Era la muerte precedida de una orquestación de sufrimientos, cuál más execrable, para que la persona permaneciera el más tiempo posible vivo para que pudiera purgar la pena. ¿Qué hace el fuego en el crisol? Purifica el oro. Entonces había médicos ciertamente en el patíbulo, pero no para llevar bálsamos que calmaran el dolor, mitigaran el dolor, sino para decirle al verdugo cuánto tiempo, qué tortura debía aplicar para que el sujeto permaneciese más tiempo vivo, y entonces mejor, porque entonces más purificado iba a llegar al cielo. Voltaire, en el precio de la humanidad y de la justicia, dice sarcásticamente, pensaban de muy buena fe que anticipar un poquitico el infierno era bueno, anticipar un poquitico el calor del infierno. Calas no confiesa, Calas dice, si no hay culpable, ¿cómo puede haber cómplices? Si yo no soy responsable, ¿cómo puede haber cómplices? Finalmente Calas muere en la rueda. Un hijo de Calas va a dar a Ferney. En la vida de Voltaire hay que distinguir unos periodos muy importantes. El primer periodo, el periodo de la juventud, un periodo muy escabroso, digámoslo así, por sus costumbres livianas, por sus sátiras, por su dedicación a los versos, por haber estado preso en la Bastilla precisamente debido a la sátira y a la crítica del sistema real. Después que sale de la Bastilla se va para Inglaterra. Allí en Inglaterra toma notas para escribir sus famosas cartas filosóficas. Lo que más le llama a Voltaire la atención en Inglaterra es la tolerancia. Dice, en la bolsa de Londres conviven el mahometano y el cristiano, el hugonote, el protestante, el cuáquero, el puritano, todos se entienden. Allá solamente es infiel el que no paga, el que no cumple, y todos viven muy bien. Entonces él, cuando regresa a Francia, escribe pues sus famosas cartas filosóficas. Después de un tercer periodo, y es cuando Voltaire es invitado por Federico II de Prusia. Federico va a Potsdam y va a Berlín. Y claro, ambos se influían mutuamente, se influían. Federico influía en Voltaire y Voltaire influía en Federico. Voltaire le decía el Salomón del Norte,
porque decía Voltaire, al fin, dice cínicamente en las memorias, al fin y al cabo, las alabanzas nada me costaban, entonces yo le decía el Salvador del Norte, el Salomón del Norte. Pero cuenta Voltaire que era tan liberal, claro, estamos hablando de un derecho absolutista, pero ya ilustrado, absolutismo ilustrado, que cuenta que una vez un sacerdote, un cura, acusó a un campesino de haber tenido relaciones sexuales con una burra, y entonces Federico II no le gustaba casi la parte administrativa, le gustaba era vigilar su ejército, estar pendiente de su ejército, y entonces él en una hora, en las horas de la mañana, despachaba todo lo que tenía que ver con el Estado. Entonces escribió aquí, entonces puso aquí en la frente, libertad de conciencia y libertad de vulva, y tiró y siguió. Bueno, Voltaire estuvo ahí. Y finalmente, la parte final de Voltaire, los últimos 25 años, se los pasa él en un pueblito, Ferney. Ferney queda en Francia, pero queda a un paso de Suiza. Por la persecución que él tenía en Francia, él decía, pues, paso a Suiza y aquí, como yo no soy ciudadano suizo, no puedo ser perseguido. Estando en Ferney, hubiera podido optar por una vida tranquila, él tenía sus campesinos, erige una iglesia a Dios, al Ser Supremo, pero no. Se irrita cuando le cuentan el caso, el afer Calas. Y resuelve concitar la intelectualidad de Europa. Escribe a Catalina II, Catalina de Rusia, escribe a Federico, escribe a todo el mundo. Interesa a Madame Pompadour, la favorita de Luis XV. Madame Pompadour era favorita de Luis XV y amante. En un determinado momento, muy breve, tenía 30 o 31 años, dejó de ser amante, pero siguió siendo favorita. Y a medida que ella dejaba de ser amante, seguía siendo favorita, y Luis XV iba confiando más en ella, a medida que no había apetito sexual, pero es que ella también se valía de un artificio, porque él era sibarita, era lascivo, y entonces ella, como ya no lo satisfacía sexualmente y tampoco le interesaba, entonces le propiciaba, entre comillas, frutas frescas, previamente seleccionadas por ella, y ella seleccionaba las muy bonitas, pero que no fueran inteligentes. Si la veía inteligente, entonces no aplicaba. Y hablo de esto aparentemente tan prosaico, porque es tan importante Madame Pompadour para la publicación de la enciclopedia. Acuérdense ustedes que el iluminismo es un periodo histórico que se caracteriza por tres notas esenciales: por la desacralización de la vida y las instituciones; segundo, por el enciclopedismo; y tercero, por la preeminencia de la razón. El enciclopedismo, la publicación de la enciclopedia. Madame Pompadour precisamente lucha por poder. Y Madame Pompadour se interesa en el caso Calas, y ella logra que el caso Calas se traslade de Toulouse a París para ser revisado. Finalmente es revisado y es primero lo revisan y después lo absuelven. Voltaire se propone reparar el error judicial y le pide al rey Luis XVI que dé una pensión. Él mismo, Voltaire, le da una pensión a la viuda para costear la rehabilitación y los procesos, para pedir las copias, para toda esa cuestión, los viajes y demás. Y obliga a Luis XVI a que pague a la viuda una indemnización por el error. De los primeros casos que yo conozco en la historia del pago por el error judicial, la responsabilidad del Estado por el error judicial. Claro, Voltaire en su lógica dice, qué cosa tan absurda. A las hijas de Calas las meten a un convento, al hijo de Calas lo exilian, lo destierran. Entonces dice, o todos eran culpables o todos eran inocentes. ¿Por qué si eran culpables la meten en un convento apenas, y por qué si eran culpables lo destierran? Y Voltaire argumenta de una manera
prístina. Dice, sobre la base de que han absuelto a la esposa, y han absuelto al hijo, y han absuelto a las hijas, ¿cómo se explica que un anciano de 75 años, sin manifestaciones de violencia, haya podido ahorcar a un joven de 28? Entonces, Voltaire aduce ahí una cosa que llama, en la teoría probatoria, la verosimilitud. Y recuerda uno Framarino de Malatesta, lógica de las pruebas en materia criminal, Framarino de Malatesta. La verosimilitud se puede ver desde el punto de vista del contenido o desde el punto de vista de la forma. Del contenido. Vi a Pedro cuando se echó una montaña a cuestas, inverosimilitud por razón del contenido. Vi a Pedro cuando mató a fulano de tal y lo vi a través de la pared, inverosimilitud por la forma de la percepción. Cuando Voltaire dice que Calas no pudo haber matado una persona de 35 años sin signos otros de violencia, a un joven de 28 años, está aduciendo con el criterio de la verosimilitud. Después viene otro proceso, el proceso Servan. El proceso Servan es bien interesante, porque también se trata de un hugonote sindicado de haber tirado a una hija, porque supuestamente se iba a convertir al catolicismo, a un pozo. Voltaire también logra la rehabilitación. Pero el caso más triste para Voltaire fue el caso del caballero de la Barré. El caballero de la Barré era un joven díscolo, dicharachero, que no se quitó el sombrero cuando pasaba una procesión a media cuadra de distancia. No se quitó el sombrero, estaba con un joven que llamaba Destalón. Bueno, ese joven dicharachero echaba chistes verdes. Alguna vez borracho dijo que la Virgen no le parecía tan virgen, y alguna vez dijo que creía que María Magdalena había sido una puta. Pero además tenía una tía en el convento, y la tía tenía un retrato del corazón de Jesús, un cuadro del corazón de Jesús o un retrato de San Nicolás, y él le dijo, bueno, no sería costeño, de modo que ustedes no pueden tener aquí machos, pero se contentan con tenerlos pintados en la pared. Bueno, ese chistecito le costó muy caro, porque un día de tantos amaneció enmierdado, porquerizado, un Cristo a la entrada de la ciudad. Entonces, ¿quién pudo mancillar este Cristo? Vamos a ver. Los indicios. Por eso Voltaire hace un proceso al proceso y un proceso al procedimiento. Voltaire hace un proceso al derecho penal. ¿Quién pudo mancillar este Cristo? Pues vamos a ver, un sujeto que echa chistes verdes, un sujeto que no se quita el sombrero cuando pasa el Santísimo Sacramento a media cuadra de distancia, un sujeto que le hace la chanza a la tía, pero además cuando lo fueron a capturar le encontraron, entre sus cosas, entre sus pertenencias, le encontraron el diccionario filosófico de Voltaire. Esa fue la prueba más contundente. Entonces lo condenan a arrancarle la lengua, a arrancarle las tetillas con hierro caliente y a quemarle el diccionario de Voltaire en la mano y después a ser destrozado. Entonces, Voltaire le escribe a Beccaria, en esa estrategia de Voltaire de tomar contacto con la gente más importante, pues ya Beccaria había salido del anonimato. Sí. Ya Beccaria había salido del anonimato porque una sociedad en Berna, cuando vio ese libro tan importante, dijo, por Dios, este hombre tan importante, y escribir este libro anónimamente, manifiéstese para darle una medalla. Entonces, claro, Beccaria se manifestó, entonces ya se sabía. Entonces Voltaire le escribe a Beccaria una carta sobre el caso el caso del caballero La Barré, y le dice así: mis enfermedades, Señor, me imposibilitan dar las gracias de mi puño y letra, pero seguro yo os agradezco de todo corazón. Estos sentimientos deben ser los de toda Europa. Vos habéis allanado el camino de la equidad por el cual tantos hombres todavía transitan como bárbaros.
vuestra obra ha hecho bien y lo seguirá haciendo. Vos trabajáis por la razón y la humanidad, todas dos tan largo tiempo maceradas. Levantáis a estas dos hermanas abatidas desde hace aproximadamente 1600 años. Ellas comienzan por fin a caminar y a hablar, pero desde que hablan el fanatismo aúlla, se tiene miedo de ser humano en la medida en que se debiera temer ser cruel. La muerte del caballero Labarré, la cual vos calificáis de asesinato, excita el horror y la piedad. Yo no puedo sino bendecir la memoria del abogado del consejo que os dirigió, señor, la historia verdadera del funesto proceso. Era el mismo Voltaire que lo había escrito. Es más horrible que el caso Calas. Dice, es más horrible que el caso Calas, porque si Calas hubiera sido responsable, se merecía la muerte, según él. Pero acá, eso hubiera debido ser sancionado con 3 meses de arresto. Entonces le dice, qué abominable jurisprudencia la de sostener la religión por medio de verdugos. Aquí lo que se llama una religión de dulzura y caridad. Los hombres de bien depositan su dolor en vuestro pecho, como en el del vengador de la humanidad. Que no haya podido yo, Señor, tener el honor de veros, de abrazaros, me atrevo a decirlo, de llorar con vos, me queda al menos el consuelo de deciros hasta qué punto yo os estimo, os amo y os respeto. Por manera que entonces vemos la gran relación que hubo entre Voltaire y Beccaria. Pero sobre todo quiero destacar, más allá de estos casos concretos, la actitud del intelectual Beccaria, la actitud del intelectual Voltaire, que no satisface solamente con que el derecho penal es un sistema normativo para examinar desde el punto de vista lógico, sistemático, sino que han tomado una actitud política en el mejor de los sentidos, una actitud ética, precisamente lo que el profesor ha destacado y yo quería tomar como un hilo conductor de la exposición. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted por la ayuda.